Asignatarios testamentarios. Todos los asignatarios testamentarios deben ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. Valdrán como todas las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sea por determinada persona. Las asignaciones que se hicieran en un establecimiento de beneficencia sin designarlo se darán en el establecimiento de beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad o residencia del testador. Lo que se deja al alma del testador sin especificar de otro modo su inversión se entenderá dejando a un establecimiento de beneficencia y se sujetará a las disposiciones del inciso anterior. ¡Estoy confundido! Lo que en general se dejará a los pobres sin determinar el modo de distribuirlo se aplicará al establecimiento público de beneficencia o caridad que exista en el lugar del domicilio del testador, si en dicho lugar hubiere tal establecimiento, y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento público de beneficencia o caridad más inmediato a dicho domicilio, salvo en los siguientes casos: 1. Cuando el testador lo prohíba expresamente. 2. Cuando haya manifestación voluntaria de dejarlo a los pobres de determinado lugar en donde no exista establecimiento público de beneficencia o caridad. Creo que es el momento de que te diga algo que debí decirte hace mucho tiempo. Capitalización e inversión de las asignaciones. Las cantidades que se recauden por consecuencia de la distribución contenida en el anterior artículo se capitalizarán sea cual fuese su cuantía, y los réditos se invertirán en los gastos de los establecimientos a los que corresponda. Asignación a los pobres. Oye, no. Lo que conforme al artículo 11.13 deba ser repartido entre los pobres se determinará en determinado lugar, lo será en presencia del alcalde y personero municipal del distrito. Del repartimiento que se haga en observancia a lo dispuesto en el artículo que antecede, se entenderá una diligencia expresiva de la fecha en la que hace el repartimiento de la cantidad repartida y de los nombres y apellidos de los agraciados. Ahora ya no tenemos esos problemas, todos hicimos lo que debíamos hacer. Esta diligencia, que será suscita por los funcionarios que hayan intervenido en la distribución de los albaceas, herederos y legatarios, distribuidores, y por aquellos de los agraciados que supiesen firmar, se agregará a los inventarios, sin cuyo requisito no será posible por el juez. Error en el nombre o calidad del designatario. El error en el nombre o calidad del designatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. ¿Quién rayos se cree que es? Errores en la asignación y disposiciones captatorias. La asignación que pareciese motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que si este error no hubiese tenido lugar, se tendría por no escrita, la disposición captatoria no valdrá. Se entenderá por tales aquellas en las que el testador asigna algunas partes de su bien a condición que el asignatario los deje por testamento alguna parte de los suyos. Invalidez de disposiciones por no proveer el testador. No vale disposición alguna testamentaria que el testador no haya dado a conocer en otro modo porque sí o porque no, o por una señal de afirmación o negación contestando a una pregunta. Invalidez de disposición a favor del notario y testigos. No vale disposición alguna testamentaria a favor del notario que autoriza el testamento o del funcionario que haga las veces de tal, o del cónyuge de dicho notario o funcionario, o de cualquiera de los ascendentes, descendentes, hermanos, cuñados o sirvientes asalariados del mismo. ¡No puede ser! Lo mismo se aplica a las disposiciones en favor de cualquier testigo. Es la última vez que ayudo a un amigo. Acreedor asimilado a legatario. El acreedor cuyo crédito no conste sino por el testamento será considerado como legatario. Elección del asignatario. La elección de un asignatario, sea absolutamente
sea de entre cierto número de personas, no dependerá del puro arbitrio ajeno. Asignaciones indeterminadas. Lo que se deje indeterminadamente a los parientes se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo según el orden de la sucesión investatato, teniendo en cuenta el derecho de representación en conformidad con las reglas legales, salvo que a la fecha del testamento haya sido uno solo en este grado, pues entonces se entenderán llamados al mismo tiempo los de grado inmediato. ¿En qué estábamos? Asignación a persona incierta. Si la asignación estuviere concebida o escrita en tales términos, que no se sepa a cuál de las dos o más personas ha querido designar el testador, ninguna de dichas personas tendrá derecho a ella. Asignaciones determinadas o indeterminables. Toda asignación deberá ser a título universal o de especies indeterminadas, o que por las indicaciones del testamento puedan claramente determinarse, o de géneros y cantidades que igualmente lo puedan o puedan serlo. De otra manera se entenderá por no escrita. Sin embargo, si la asignación que se determinare a un objeto de beneficencia expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad o especies que hayan de invertirse a él, valdrá la asignación y se determinará la cuota o cantidad o especies, habida consideración a la naturaleza del objeto, A eso me estoy refiriendo. a las otras disposiciones del testador y a las fuerzas del patrimonio, en la que parte de que el testador pudo disponer libremente, el juez hará la determinación, oyendo el personero municipal y a los herederos, y conformándose en cuanto fuere posible a la intervención del testador. Eres un novato. Asignación rehusada. Si el cumplimiento de una acción se dejare al arbitrio de un heredero o legatario, a quien aprovechare rehusarla, será el heredero o legatario obligado a llevarla al efecto, a menos que pruebe justo motivo para no hacerlo así. Si de rehusar la asignación no resultare utilidad al heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución, cualquiera que sea. ¡Aniquilada, coneja bonita! El provecho de un ascendiente o descendente, de un cónyuge a un hermano o cuñado, se reputará, para el efecto de esta disposición, provecho a dicho heredero o legatario. Lo que pasó después ya lo sabemos. Transferencia de asignaciones por ausencia del asignatario. La asignación que por faltar el asignatario se transfiere a dicha persona por acrecimiento, sustitución u otra causa, llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles, y el derecho de aceptarla o repudiarla separadamente. La asignación que por demasiado gravada hubieran repudiado todas las personas sucesivamente, llamadas a ellas por el testamento o la ley, se deferirá en un último lugar a personas a cuyo favor se hubieran constituido los gravámenes. Voluntad del testador. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y el efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se ponga a los requisitos o a las provisiones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras en las que haya servido. ¡Hipócrita! ¡Peluda! ¡Crítica idiota! Asignaciones testamentarias. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. La asignación condicional es en el testamento aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que según las intenciones del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título de las obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van a expresarse. $4. ¿Alguien da 5? Condición de hecho presente o pasado. La condición que consiste en un hecho presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido, se mira como no escrita. Si no existe o no ha existido, no vale la disposición.
Lo pasado, presente y futuro se entenderá con la relación al momento de testar, a menos de que se exprese otra cosa. Si nos hubieras dicho la verdad, te hubiéramos dicho que te tragaras tus malditas píldoras. Condición futura. Si la condición se impone como para el tiempo futuro, consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador y el testador al tiempo de esta lo supo, y el hecho es de los que se pueden repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición. Si el testador al tiempo de testar lo supo y el hecho es que aquellos cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida, y si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida, cualquiera que sea la naturaleza del hecho. Bien, quitaré eso de mi lista de... Condiciones de no impugnar el testamento. La condición de no impugnar el testamento impuesta a un asignatario no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto en su forma. Condición de no contraer matrimonio. Artículo subrogado por el artículo 12 de la Ley 95/1990. El nuevo texto es el siguiente. La condición interpuesta al heredero o legatario de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad de 21 años o menos, o con determinada persona. Odia las tradiciones y se pone en su contra. Condición de permanecer en estado de viudez. Se tendrá, asimismo, por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad, a menos de que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de diferírsele la asignación. Condiciones relativas a un matrimonio determinado y a la profesión. La condición de casarse o no casarse con una persona determinada y la de abrazar un estado o profesión cualquiera permitirá por las leyes, aunque sea incompatible con el estado, un matrimonio, y este valdrá. Condición suspensiva. Las asignaciones testamentarias bajo la condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende la condición, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite derecho alguno. Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no se los hubiera expresamente concedido. Disposiciones condicionales relativas al fideicomiso. Las disposiciones condicionales que establecen fideicomisos y conceden una propiedad fiduciaria se reglan por el título de la propiedad fiduciaria. Asignaciones testamentarias sujetos a término. Las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días, de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho, y se sujetarán entonces a las reglas dadas por el título de las obligaciones a plazo, con las explicaciones que siguen. Tengo otros planes para eso. Dame unos 30 o 40 años. Clases de términos. Es cierto y determinado si ha de llegar y se sabe cuándo, cómo, el día y el mes y año después de la fecha del testador o del fallecimiento del mismo. Es cierto pero indeterminado, como el día de la muerte de una persona. Sabemos que ese día va a llegar, pero no cuándo. Es cierto pero determinado, si puede llegar o no, como el día de los cumpleaños. Es cierto e indeterminado, si no se sabe si va a llegar el día ni cuándo, como cuando una persona se vaya a casar. Por favor. Así no quiero. No. Asignación a día antes de la muerte del testador. Lo que se asigna un día antes de la muerte del testador se entenderá asignado después de sus días y se entenderá desde que se abra la sucesión. Asignación día incierto e indeterminado. Esta asignación siempre es condicional y están sujetas a las reglas de las asignaciones condicionales, como el ejemplo de cuando la persona se vaya a casar. Asignación a día cierto y determinado. Esta asignación
Desde el momento de la muerte del testador, el asignatario le otorga el derecho de enajenarla y transmitirla, pero no de reclamarla antes de que llegue el día. Si el testador expresa la condición de existir, se sujeta a esta a las reglas de las asignaciones condicionales. No tenía elección. Asignación a día incierto, determinado o no. Esta asignación siempre es condicional. Asignación a día cierto y usufructo. La asignación hasta día cierto, pero determinado o no, constituye un usufructo a favor del asignatario. La asignación de prestaciones periódicas es intransmitible por causa de muerte. Si es a favor de una corporación o fundación, no podrá durar más de 10 años. Oiga, ¿no deberíamos ser un poco más discretos? Definición de asignación modal. Si se le asigna a una persona para que se lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo no suspende la adquisición de la cosa asignada, es decir, hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas. Cláusula resolutoria. En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo. Si el testador no lo expresa, no se entenderá envuelta en la cláusula resolutoria. Si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Fianza o caución de restitución. Para que la cosa asignada modalmente se adquiera, no es necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo. ¡Aniquilada, cabra de zanahoria! Modo en beneficio exclusivo del asignatario. Si el modo es en beneficio del asignatario exclusivamente, no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. Eso es correcto, sí. Determinación judicial del modo. Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma especial que ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos, consultando en lo posible la voluntad del aquel y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. Bien, contaré todo. Transmisibilidad de la asignación modal. Si el modo consiste en un hecho tal que para el fin que el testador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario. Justo cuando pensé que alguien tenía fe en mí, ¿eh? Cláusula resolutoria hecha efectiva. Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor sea constituido el modo una suma proporcionada al objeto, y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia, si el testador no hubiera ordenado otra cosa. El asignatario a quien se ha impuesto el modo no gozará del beneficio que pudiera resultarle de la disposición precedente. Listo, ya están al día. Herederos a título universal. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos. Presentan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas. ¿Siguen aquí? Presunción de heredero universal. El asignatario que ha sido llamado a la sucesión, en términos generales, que no designan cuotas, como sea fulano, mi heredero, o dejó mis bienes a fulano, es heredero universal. Pero si concurriere con herederos de cuota, se entenderá heredero de aquella cuota que,
con las designadas en el testamento complete la unidad o entero. Si fueren muchos los herederos instituidos sin designación de cuota, dividirán entre sí, por partes iguales, la herencia o la parte de ella que les toque. Sí, sí, lo son. Asignatario del remanente. Si hecha las otras asignaciones se dispone el remanente de los bienes, y todas las asignaciones excepto la del remanente son a título singular, el asignatario del remanente es heredero universal. Si algunas de las otras asignaciones son cuotas, el asignatario del remanente es heredero de la cuota que resta para completar la unidad. ¿Caballeros? Suerte. Herederos ab intestato como herederos del remanente o universales. Si no hubiera herederos universales, sino de cuota, y las designadas en el testamento no componen todas juntas unidad entera, los herederos ab intestato se entienden llamados como herederos del remanente. Si en el testamento no hubiere asignación alguna a título universal, los herederos ab intestato son herederos universales. ¿Tú aceptarías algo así? Cuotas que completan o exceden la unidad. Si las cuotas designadas en el testamento completan o exceden la unidad, en tal caso el heredero universal se entenderá instituido en una cuota cuyo numerador sea la unidad y el denominador el número total de herederos, a menos que sea instituido como heredero del remanente, pues entonces nada tendrá. ¡Sorpresa, idiota! Cuotas con distinto numerador. Reducidas las cuotas a común denominador, inclusas las computadas según el artículo precedente, se representará la herencia por la suma de los numeradores y la cuota efectiva de cada heredero por su numerador respectivo. Tiene que haber más, papá. Acción de reforma. Las disposiciones de este título se entenderán sin perjuicio de la acción de reforma que la ley concede a los legitimarios y al cónyuge sobreviviente. ¡Quiero a mi mamá! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Legatarios, los asignatarios a título singular con cualesquiera palabra que se les llame y aunque en el testamento se les califica de herederos, son legatarios. No representan al testador, no tienen más derechos ni carga que las que expresamente se les confiere o impongan, lo cual sin embargo se entenderá sin prejuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos y de la que pueda sobrevenirles en el caso de la acción de reforma. Legado de bienes públicos. No vale el legado de cosas que al tiempo del testamento sean de propiedad pública y uso común o formen parte de un edificio de manera que no puedan separarse sin deteriorarlos, a menos que la causa cese antes de deferirse el legado. El legado de especie ajena podrá ordenar el testador que se adquiera una especie ajena para darla a alguna persona o para emplearla en algún objeto de beneficencia. Y si el asignatario a quien se le impone esta obligación no pudiera cumplirla, porque el dueño de la especie rehúsa enajenarla o pide por ella un precio excesivo, el dicho asignatario será solo obligado a dar el dinero el justo precio de la especie. Y si la especie ajena legada hubiese sido antes de adquirida por el legatario o por el objeto de beneficencia, no se deberá su precio sino en cuanto la adquisición hubiera sido a título oneroso y a precio equitativo. El legado nulo de cosa ajena. El legado de especie que no es del testador o de asignatario a quien se impone la obligación de darla es nulo, a menos que en el testamento aparezca que el testador sabía que la cosa no era suya o del dicho asignatario, o a menos de legarse la cosa ajena a un descendiente o ascendiente legítimo del testador o a su cónyuge. Pues en estos casos se procederá como en el del inciso primero del artículo procedente. La adquisición de la cosa ajena al legado. Si la cosa ajena legada pasó antes de la muerte del testador, al dominio de este o del asignatario a quien se había impuesto la obligación de darla, se deberá el legado. Reclamo del legado de cosa ajena adquirida. El asignatario obligado a prestar el legado de cosa ajena que después de la muerte del testador la adquiere, la deberá al legatario, el cual sin embargo no podrá reclamarla sino restituyendo lo que hubiere recibido por ella según el artículo 1164. Legado de cuota, parte o derecho. Si el testador no ha tenido la cosa legada más que una parte, cuota o derecho, se presumirá que no ha querido legar más que esa parte, cuota o derecho. Lo mismo se aplica a la cosa que un asignatario es obligado a dar
y en que solo tiene una parte, cuota o derecho. El legado de especie. Si al legar una especie se designa el lugar en el que está guardada y no se encuentra allí, pero se encuentra en otra parte, se deberá la especie si no encuentra en parte alguna. Se deberá una especie de mediana calidad del mismo género, pero solo a las personas designadas en el artículo 1165. Legado de cosa fungible. El legado de cosa fungible cuya cantidad no se determine de algún modo no vale. Si se lega la cosa fungible señalando el lugar en el que ha de encontrarse, se deberá la cantidad que allí se encuentre el tiempo de la muerte del testador, dado caso que el testador no haya determinado la cantidad o hasta concurrencia de la cantidad determinada por el testador, y no es más. Si la cantidad existe fuere menor que la cantidad designada, solo se verá la cantidad existente, y si no existe allí cantidad alguna de dicha cosa fungible, nada se deberá, lo cual sin embargo se entenderá como es con estas limitaciones. Primera, valdrá siempre el legado de la cosa fungible cuya cantidad se determine por el testador a favor de las personas designadas en el artículo 1165. Segundo, no importará que la cosa legada no se encuentre en el lugar señalado por el testador cuando el legado y el señalamiento del lugar no forman una cláusula indivisible. Así, el legado de 30 hectolitros de trigo que se hallan en la parte vale aunque no se encuentren allí trigo alguno, pero el legado de los 30 hectolitros de trigo que se hallaran en tal parte no vale sino respecto del trigo que allí se encontrare y que no pase de 30 hectolitros. Pero le aseguro que quien sea responsable de esto será azotado hasta que desfallezca y lanzado a la calle a morir como puerco. Oiga, no es para tanto. Pues en ese caso, le voy a enviar crema. Legado de cosa futura. El legado de una cosa futura vale con tal que llegue a existir. Legado de especies indeterminadas. Si de muchas especies que existen en el patrimonio del testador se legare una, sin decir cuál, se deberá una especie de mediana cantidad o valor entre las comprendidas en el legado. Legado de género. Los legados de género que no se limitan a lo que existe en el patrimonio del testador, va como una vaca, un caballo, imponen la obligación de dar una cosa de mediana calidad o valor del mismo Nunca envíes a un humano a hacer trabajos de máquina. género. Legados inexistentes o de valor ilimitado. Si se legó una cosa entre varias que el testador creyó tener y no ha dejado más que una, se deberá lo que se haya dejado. Si no ha dejado ninguna, no valdrá el legado sino en favor de las personas designadas en el artículo 1165, que solo tendrán derecho a pedir una cosa mediana del mismo género, aunque el testador les haya concedido la elección. Pero si se lega una cosa de aquellas cuyo valor no tiene límites, como una casa, una herencia de campo, y no existe ninguna del mismo género entre los bienes del testador, nada se dará, ni aún a las personas designadas en el artículo 1165. Elección de la cosa legada, derogado por el artículo 45 de la ley 57 de 1887. Si el testador cometiera la elección a tercera persona, podrá ésta elegir a su arbitrio, y si no cumpliere su encargo dentro del tiempo señalado por el testador o en su defecto por el juez, tendrá lugar la regla del artículo 1170. Estado en que se debe el legado. La especie legada se debe en el estado en que existiera al tiempo de la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios para su uso y que existen con ella. Legado de terrenos. Si la cosa legada es un predio, los terrenos y los nuevos edificios que el testador le haya agregado después del testamento no se comprenderán en el legado, y si lo nuevamente agregado formare con los demás al tiempo de abrirse la sucesión, un todo que no pueda dividirse sin grave pérdida, y las agregaciones valieren más que el predio en su estado anterior, solo se deberá este segundo valor al legatario. Si valiere menos, se deberá todo aquello al legatario con el cargo de pagar el valor de las agregaciones. Pero el legado de una medida de tierra, como 1000 metros cuadrados, no crecerá en ningún caso por la adquisición de tierras contiguas, y si aquella no pudiera separarse de estas, solo se deberá lo que valga. Si se lega un solar y después el testador edifica en él, solo se deberá el valor del solar. Inclusión de las servidumbres en el redio legado. Si se deja de un predio, se entenderá legadas las servidumbres que para su goce y cultivo les sean necesarias. Ahora ya no tenemos esos problemas. Todos hicimos lo que debíamos hacer. Cosas incluidas en el legado de inmuebles. Si se lega una casa con muebles
o con todo lo que se encuentre en ella, no se entenderán comprendidas en el legado las cosas enumeradas en el inciso 2 del artículo 662, sino las que forman el ajuar de la casa y se encuentran en ella. Y si se lega de la misma manera una hacienda de campo, no se entenderá que el legado comprende otras cosas que le sirven para el cultivo y beneficio de la hacienda y se encuentran en ella. En uno y otro caso no se deberán los demás objetos contenidos en la casa o hacienda, sino los que el testador expresamente designare. Cosas incluidas en el legado de carruaje. Si se lega un carruaje de cualquier clase, se entenderán legados los arneses y las bestias que el testador solía servirse para usarlo y que al tiempo de su muerte existen en él. Animales incluidos en el legado de rebaño. Si se lega un rebaño, se verán los animales de que se componga al tiempo de la muerte del testador y no más. División del legado de cuotas. Artículo derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887. Maldito traidor, ya te tengo. Inclusión de cargos reales en la especie legada. La especie legada pasa al legatario con sus servidumbres, censos y demás cargos reales. Cláusula de no enajenación. Si se lega una cosa con calidad de no enajenarla y la enajenación no comprometiere ningún derecho a terceros, la cláusula de no enajenar se tendrá por no escrita. Legado de derecho y acciones. Pueden legarse no solo las cosas corporales, sino los derechos y acciones. Por el hecho de legarse el título de un crédito se entenderá que se lega el crédito. El legado de un crédito comprende el de los intereses devengados, pero no subsiste sino en la parte del crédito o de los intereses que no hubiera recibido el testador. Legado de cosas empeñadas. Si las cosas que fue empeñada al testador se le lega al deudor, no se extingue por eso la deuda sino el derecho de prenda, a menos que aparezca claramente que la voluntad del testador fue extinguida la deuda. Condonaciones de deuda por testamento. Si el testador condona en el testamento una deuda y después demanda judicialmente al deudor o acepta el pago que se le ofreciere, no podrá el deudor aprovecharse de las condonaciones, pero si se pagó sin noticia o consentimiento del testador, podrá el legatario reclamar lo pagado. Sumas condonadas. Si se condona a una persona lo que debe sin determinar suma, no se comprenderán en las condonaciones sino las deudas existentes a la fecha del testamento. Legado a acreedores. Lo que se lega a un acreedor no se entenderá que es a cuenta de su crédito si no se expresa o si por las circunstancias no apareciere claramente que la intención del testador es pagar la deuda con el legado. Si así se expresare o apareciere, se deberá reconocer la deuda en los términos en los que haya hecho el testador o en que se justifique haberse contraído la obligación, y el acreedor podrá a su arbitrario exigir el pago de los términos a que estaba obligado el deudor o en los que expresa el testamento. Pago de lo no debido por testamento. Si el testador manda a pagar lo que cree deber y no debe, la disposición se tendrá por no escrita. Si en razón de una deuda determinada se manda a pagar más de lo que ella importa, no se deberá el exceso a menos que aparezca la intención de donarlo. Confesión de deuda en el testamento. Las deudas confesadas en el testamento y de que por otra parte no hubiera un principio de prueba por escrito, se tendrán por legados gratuitos y estarán sujetos a las mismas responsabilidades y deducciones que los otros legados de esta clase. Monto del legado de alimentos voluntarios. Si se legaren alimentos voluntarios sin determinar su forma y cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acostumbraba a suministrarlos a la misma persona, y a falta de esta determinación, se regularán tomando en consideraciones la necesidad del legatario, sus relaciones con el testador y la fuerza del patrimonio en la parte que el testador ha podido disponer libremente. Definición de donaciones revocables.
Donación revocable es aquella que el donante puede revocar a su arbitrio. Donación por causa de muerte es lo mismo que donación revocable. Y donación entre vivos lo mismo que donación irrevocable. Validez de donación revocable. No valdrá como donación revocable sino aquellas que se hubieran otorgado con las solemnidades que la ley prescribe para las de su clase, o aquellas a que la ley da expresamente este carácter. Si el otorgamiento de una donación se hiciere con las solemnidades de las entre vivos y el donante en el instrumento, se reservará la facultad de revocarla. Será necesario para que subsista después de la muerte del donante que éste le haya confirmado expresamente que en un acto de testamentario, salvo que la donación sea del uno de los cónyuges al otro, la donación de que no se otorgara instrumento alguno valdrá como donación entre hijos, en lo que fuere de derecho, menos las que se hicieren entre cónyuges, que podrán siempre revocarse. Esa es la única razón. Continuando con la intervención de mi compañero Felipe, hablaré un poco más de donaciones. En este punto hablaré de donaciones revocables nulas. Son nulas las donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos. Asimismo, entre aquellas personas que no pueden recibir asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos una de otra. Sin embargo, las únicas donaciones que se pueden tomar como revocables son las que se dan entre los cónyuges. Como otro punto podemos hablar del donatario con derechos y obligaciones de uso usufructuario. Por la donación revocable, seguida de la tradición de las cosas donadas, adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. Sin embargo, no estará sujeto a rendir la caución de conservación y restitución a que son obligados los usufructuarios, a no ser que lo exija el mismo donante. Podemos hablar también de las donaciones revocables asimilables a legados anticipados. Estas donaciones revocables a título singular son legados anticipados y se sujetan a las mismas reglas que los legados. De la misma manera, si el testador da en vida al legatario el goce de la cosa legada, el legado es una donación revocable. Podemos hablar un poco también de la preferencia de legados. Las donaciones revocables, incluso los legados, en el caso del inciso precedente, preferirán a los legados de los cuales no han tenido como tal goce, a los legatarios en vida del testador, cuando los bienes que éste deja a su muerte no alcanzan a cubrirlos todos. ¿Qué podemos hablar de la caducidad de las relaciones revocables? Que las donaciones revocables caducan por el mero hecho de morir el donatario antes que el donante. ¿Cómo se confirman las donaciones revocables? Las donaciones revocables se confirman y dan la propiedad del objeto donado por el solo hecho de morir el donante sin haberla revocado y sin que haya sobrevenido en el donatario alguna causa de incapacidad o indignidad bastante importante para invalidar una herencia o legado, salvo el caso del artículo 1195 inciso 2 que le leeré a continuación. Si el otorgamiento de una donación se hiciese con las solemnidades de las entre vivos y el donante en el instrumento se reservare la facultad de revocarla, será necesario para que subsista después de la muerte del donante que éste la haya confirmado expresamente en un acto testamentario, salvo que la donación sea del uno de los cónyuges al otro. Entonces, esto dice el inciso 2 del artículo 1195. Continúo con las excepciones de las asignaciones forzosas. Las disposiciones de este párrafo, en cuanto conciernan a los asignatarios forzosos, están sujetas a las excepciones y modificaciones que se dirán en el título de las asignaciones forzosas. ¿Qué definición se le da del derecho de acrecer? Destinado a un mismo objeto, a dos o más asignatarios, la porción de uno de ellos, que por falta de ésta se junta a las porciones de los otros, se dice acrecer a ellas. ¿Cómo se da la improcedencia? Este acrecimiento no tendrá lugar entre los asignatarios de distintas partes
o cuotas en que el testador haya dividido el objeto asignado. Cada parte o cuota se considerará en tal caso como un objeto separado. No habrá derecho de acrecer sino entre los coasignatarios de una misma parte o cuota. De esta manera, si se asigna un objeto a dos o más personas por iguales, habrá derecho de acrecer. ¿Qué podemos hablar de los coasignatarios conjuntos? Se reputarán por una sola persona para concurrir con otros coasignatarios, y la persona colectiva formada por los primeros no se entenderá faltar, sino cuando todos estos faltaren. Se entenderá por conjuntos los coasignatarios asociados por una expresión copulativa, como Pedro y Juan, o comprendidos en una denominación colectiva como los hijos de Pedro. Le daré paso a mi compañera Laura García. ¿Cómo lo hice? Se perdió todo. El coasignatario podrá conservar su propia porción y repudiar la que se le defiere por acrecimiento, pero no podrá repudiar la primera y aceptar la segunda. La porción que acrece lleva todos sus gravámenes consigo, excepto los que suponen una calidad o aptitud personal del coasignatario que falta. El derecho de transmisión, establecido en el artículo 10.14 del Código Civil, excluye el derecho de acrecer. Los asignatarios de usufructo, de uso, de habitación o de una pensión periódica conservan el derecho de acrecer, mientras gozan de dicho usufructo, uso, habitación o pensión. Y ninguno de estos derechos se extingue hasta que falte el último coasignatario. El testador podrá, en todo caso, prohibir el acrecimiento. Para hablar de las sustituciones pueden ser vulgares o fideicomisarias. La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte, o que, antes de diferirse la asignación, llegue a faltar por fallecimiento o por otra causa que extinga su derecho eventual. La sustitución que se hiciere expresamente para algunos de los casos en que pueda faltar el asignatario se entenderá hecha para cualquiera de los otros que llegare a faltar, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Para hablar de los grados, la sustitución puede ser de varios grados, como cuando se nombra un sustituto al asignatario indirecto y otro el primer sustituto. En cuanto a las modalidades de sustitución, se puede sustituir a uno y muchos a uno. Si se sustituyen recíprocamente 3 o más asignatarios y falta uno de ellos, la porción de este se dividirá entre los otros a prórrata de los valores de sus respectivas asignaciones. El sustituto de un sustituto que llega a faltar se entiende llamado en los mismos casos y con las mismas cargas que éste, sin perjuicio de lo que el testador haya ordenado a este respecto. Si el asignatario fuere descendiente legítimo del testador, los descendientes legítimos del asignatario no por eso se entenderán sustituidos a este, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. En cuanto a las asignaciones indeterminadas, el derecho de transmisión excluye al de sustitución y el de sustitución al de acrecimiento. La sustitución fideicomisaria es aquella en que se llama a un fideicomisario que en el evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en propiedad fiduciaria. La sustitución fideicomisaria se regla por lo dispuesto en el título de la propiedad fiduciaria. Si para el caso de faltar el fideicomisario antes de cumplirse la condición, se le nombra uno o más sustitutos, estas sustituciones se entenderán vulgares y se sujetarán a las reglas de los artículos precedentes de tales. Ni el fideicomisario de primer grado ni sustituto alguno llamado a ocupar su lugar transmiten su expectativa si faltan. La sustitución no debe presumirse fideicomisaria, sino cuando el tenor de la disposición excluye manifiestamente la vulgar. Para terminar hablaremos de la definición y clases de asignaciones forzosas. Las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se cumplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Las asignaciones forzosas son 3. La primera, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. La segunda, la porción conyugal. Y la tercera, las legítimas. ¿Siguen aquí? Búscale.